La sangre en la tierra habló antes que el hombre herido, y Miguel Herrera supo en ese instante que su acto de bondad hacia un apache cambiaría su destino para siempre. El guerrero yacía boca abajo entre los matorrales espinosos, su respiration entrecortada mezclándose con el viento frío del amanecer, mientras 50 flechas de madera pintada se esparcían a su alrededor como los huesos rotos de algún ritual abandonado. A Miguel se detuvo en seco, sus botas de cuero crujiendo sobre las piedras secas. El sol apenas asomaba tras las montañas, tiñendo el cielo de un color cobrizo que le recordaba demasiado a la sangre fresca. Durante 3 años había caminado solo por estas tierras áridas, construyendo cercas y cavando pozos con sus propias manos, manteniéndose alejado del pueblo de San Pueblo y de las miradas que aún lo seguían como sombras del pasado en ahora. Esto, a un apache herido en su tierra el guerrero no podía tener más de 25 años, su pecho desnudo marcado con cicatrices rituales y pinturas de guerra, que el rocío matutino había comenzado a borrar. Una herida profunda atravesaba su costado izquierdo, probablemente de bala, y su respiración se hacía más débil con cada momento que pasaba. Miguel conocía esa clase de herida. Había visto demasiadas durante la guerra. Sus manos temblaron ligeramente mientras evaluaba la situación. En el pueblo lo llamaban el ermitaño, susurrando que había perdido la razón después de perder a su familia. No sabían que la razón la había perdido mucho antes, cuando aprendió que la venganza tenía sabor a cenizas y que el odio pesaba más que cualquier cruz de madera. El apache abrió los ojos de repente, 2 puntos negros brillando con la fiereza de un animal acorralado. Su mano se movió instintivamente hacia el cuchillo en su cinturón, pero el movimiento le arrancó un gemido ahogado. Miguel retrocedió un paso, sus propios instintos gritándole que corriera, que alertara al pueblo, que dejara que el desierto reclamara lo que era suyo. Pero algo en la mirada del guerrero lo detuvo. No era solo dolor lo que veía allí, sino también una especie de resignación que Miguel reconoció como propia. Era la mirada de un hombre que había visto demasiado, que había perdido demasiado, que entendía que la muerte podía ser más misericordiosa que la vida. El viento sopló entre ellos, llevando el aroma de salvia y sangre seca. En algún lugar a lo lejos, un coyote aulló su canción matutina. Miguel se arrodilló lentamente, manteniendo las manos visibles, y por primera vez en 3 años, eligió la compasión por encima del miedo. A las paredes de adobe parecían respirar con cada gemido del apache, y Miguel se preguntó si estaba curando a un hombre o sellando su propia tumba. Había cargado al guerrero hasta su humilde casa, dejando un rastro de sangre sobre las piedras del patio que tendría que limpiar antes del amanecer completo. Ahora el hombre yacía sobre su único catre, inconsciente, pero vivo. Mientras Miguel temblaba junto al fuego que había encendido para hervir agua, sus manos se movían por instinto, limpiando la herida con trapos que había desgarrado de su única camisa buena. Cada vez que tocaba la piel bronceada del apache, los recuerdos lo golpeaban como puñetazos. Isabela corriendo hacia él con las faldas ensangrentadas, los gritos que se cortaron demasiado pronto, el humo negro elevándose desde donde había estado su vida. «Maldito seas», murmuró entre dientes, pero no sabía si se lo decía al apache o a sí mismo. El guerrero se agitó, delirando en su lengua natal. Miguel reconoció algunas palabras. Había aprendido lo suficiente durante los años de guerra para entender amenazas básicas. Pero estas no eran amenazas. Eran nombres, una mujer quizás. Un lugar en el apache llamaba a alguien que no vendría. Miguel presionó un trapo húmedo contra la frente febril del hombre y sintió algo extraño, ansiedad. Había pasado tanto tiempo alimentando su odio que había olvidado cómo se sentía cualquier otra cosa. Este apache también había perdido algo. También llamaba nombres en la oscuridad. En la herida era profunda pero limpia. La bala había atravesado sin tocar órganos vitales, aunque la pérdida de sangre había sido considerable. Miguel cosió con hilo de pescar sus dedos recordando las lecciones que su madre le había enseñado antes de que todo se desmoronara. Cada puntada era una pequeña traición a la memoria de Isabella, y cada puntada era también una pequeña redención. El apache abrió los ojos cerca del mediodía, la fiebre finalmente quebrada. Sus pupilas se enfocaron lentamente en Miguel,
que permanecía sentado en una silla cercana con su rifle sobre las rodillas. No por amenaza, sino por precaución. Los dos hombres se estudiaron en silencio. Agua, dijo el apache en español, que don Miguel asintió, acercándole una taza de barro. El guerrero bebió despacio, nunca apartando la mirada del rostro cicatrizado de Miguel. Cuando terminó, señaló hacia la ventana donde se veía el sendero que llevaba al pueblo. ¿Soldados? No, respondió Miguel, aún no. El apache Sorrow, los ojos, entendiendo, estaba en deuda con un enemigo, y Miguel estaba protegiendo a quien debería haber matado. Entre las paredes de adobe, dos mundos heridos comenzaron a reconocerse mutuamente. El mercado de San Pueblo olía a desconfianza y polvo seco, y Miguel sintió cada mirada como una daga entre los omóplatos, mientras caminaba entre los puestos de madera carcomida. Había venido por suministros médicos, hierbas y vendas que no despertaran sospechas, pero las conversaciones se cortaban a su paso como flores marchitas por la escarcha. María Santos, la comerciante de telas, finja revisa sus rollos de algodón mientras susurraba a la mujer que tenía al lado. Miguel captó fragmentos en doble comillas, tr, es día sin aparecer, doble comillas, .com, portándose extraño, a más silencioso que de costumbre, si eso es posible. Se acercó al puesto de don Esteban, el jorbolario, manteniendo la expresión neutra que había perfeccionado durante años de vivir al margen del pueblo. El viejo lo miró con ojos entrecerrados, como si tratara de leer secretos escritos en las arrugas de su rostro. Necesito manzanilla y corteza de sauce, dijo Miguel, su voz apenas audible sobre el murmullo del mercado. ¿Para qué? Lápriga cayó como una piedra en agua quieta. Miguel se encogió de hombros. $G estómago. Don Esteban envolvió las hierbas en papel marrón, pero sus dedos se movían demasiado despacio, estudiando a Miguel con cada movimiento. El padre Rodríguez preguntó por ti ayer en misa. Dijo que hacía tiempo que no te veía por la iglesia. No soy muy devoto últimamente. Los tiempos difíciles hacen que algunos se acerquen a Dios, murmuró el herbolario, y que otros se alejen hacia otras cosas. El peso de la insinuación se asentó en el aire como humo espeso. Miguel pagó sin responder y se dirigió hacia la salida del mercado, pero el padre Rodríguez apareció en su camino como una sombra vestida de negro. El sacerdote era un hombre menudo pero con presencia imponente, sus ojos grises brillando, con la intensidad de quien creía conocer los pensamientos ajenos. Miguel, hijo mío, dijo el padre, bloqueando discretamente su paso. He notado que faltas a los servicios dominicales. He estado ocupado con la cosecha. ¿Qué cosechas en tierra tan seca? La pregunta sonó más a acusación que a curiosidad. Algunos dicen que has estado recibiendo visitas nocturnas. Miguel sintió que se le helaba la sangre, pero mantuvo la voz firme. La gente siempre encuentra algo de qué hablar. El padre Rodríguez se acercó un paso más. También dicen que hubo disparos cerca de tu rancho hace 3 noches, y que encontraron rastros de sangre en el sendero. Los coyotes atacaron una de mis cabras, por supuesto. El sacerdote sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Aunque es extraño que no hayas traído la carne al pueblo para vender, siempre lo haces. Miguel se alejó sin responder, sintiendo el peso de docenas de miradas, siguiendo cada uno. Tizas, al llegar a su caballo, notó que alguien había estado revisando sus alforjas. Las correas estaban mal atadas, no como él las había dejado mientras cabalgaba de vuelta a su rancho. El eco de los susurros lo perseguía como cuervos. San Pueblo había desarrollado apetito por los secretos, y Miguel tenía a uno que podría costarle la vida. El apache tenía la mirada de un halcón enjaulado, alerta y desconfiado, pero ya no parecía estar muriendo. Durante 4 días había observado cada movimiento de Miguel desde el catre, siguiendo con los ojos la rutina matutina, la preparation de comida, el cuidado de las heridas. Hablaban poco, y cuando lo hacían, era a través de gestos que significaban más que las palabras. A Miguel había aprendido que el guerrero se llamaba Nolnesh, algo así como el que trabaja con las manos. Lo había dicho señalándose el pecho. Luego había extendido las palmas para mostrar callos tan duros como los suyos. Antrabolladar, no solo un guerrero. La revelación había caído entre ellos como una piedra en agua quieta, criando andas de comprensión inesperada esa mañana. Nolnesh
Intentó levantarse del catre por primera vez desde su llegada. Se las arregló para sentarse, aunque el esfuerzo le arrancó una mueca de dolor. Miguel lo observaba desde la cocina, fingiendo concentrarse en preparar café, pero cada músculo de su cuerpo estaba tenso, listo para intervenir si el apache trataba de escapar o atacaran. En lugar de eso, Nolnesh señaló hacia la ventana donde colgaba la camisa desgarrada de Miguel, la que había usado para limpiar sus heridas. Con gestos lánguidos, imitó el movimiento de coser. Miguel entendió. Quería reparar lo que había sido dañado por su causa. No es necesario, dijo Miguel en español. Negando con la cabeza, Nolnesh frunció el ceño, frustrado por la barrera. Entonces hizo algo que sorprendió a Miguel. Sonrió. No era una sonrisa completa, apenas un levantamiento de la comisura de la boca, pero era genuina. Señaló la camisa otra vez, luego se señaló a sí mismo, y repitió el gesto de coser con más insistencia. Miguel se acercó lentamente y le entregó la camisa junto con aguja e hilo. Las manos de Nolnesh temblaron al principio, debilitadas por la pérdida de sangre, pero sus dedos recordaron el movimiento. Miguel se quedó observando, fascinado por la precisión de las puntadas, el cuidado con que reparaba cada desgarro. Tu esposa te enseñó, dijo Miguel de repente, más para sí mismo que para Nolnesh. El apache levantó la vista, y por un momento, algo doloroso cruzó su expresión. Asintió una vez, tocándose el corazón, luego miró hacia el cielo a través de la ventana viudo, como Miguel. Otro punto de conexión en territorio hostil. Trabajaron en silencio, el resto de la mañana, Miguel reparando una bota vieja, mientras Nolnesh terminaba con la camisa. Era extraño, ese compañerismo silencioso, entre enemigos. Cuando Nolnesh le devolvió la camisa, perfectamente cosida, Miguel notó que había agregado algo un pequeño diseño en uno de los puños, algo que parecía un sol naciente ese día, por primera vez en años. Miguel no sintió el peso completo de la soledad, pero también sabía que el tiempo se agotaba. El sheriff Coleman llegó cuando el sol estaba en su punto más alto, su silueta recortándose contra el polvo dorado como una mancha de tinta en papel limpio. Miguel lo vio venir desde lejos, y su corazón comenzó a martillar contra las costillas como un pájaro atrapado. Desde adentro de la casa llegaba el silencio absoluto. Nolnesh había entendido la señal de peligro sin necesidad de palabra. Tarde calurosa, Miguel, dijo Coleman, desmontando con la parsimonia de un hombre que sabía que tenía todo el tiempo del mundo. Era alto y delgado, con bigote entrecano y ojos que habían visto demasiado para creer en coincidencia. Sheriff. Miguel permaneció en el porche, bloqueando sutilmente la vista hacia la puerta. ¿Qué lo trae por estos rumbos? Coleman se quitó el sombrero y se secó el sudor de la frente, pero sus ojos nunca dejaron de moverse, catalogando cada detalle del rancho. Estamos buscando a un apache herido. Hubo un tiroteo cerca del río hace 5 días. Uno de los nuestros resultó herido, pero creemos que también alcanzamos a uno de ellos. No he visto a ningún apache por aquí. No. Coleman subió los escalones del porche sin ser invitado, sus espuelas tintineando contra la madera. Encontramos rastros de sangre que llevan en esta dirección. Mucha sangre, Miguel. El tipo no puede haber llegado muy lejos. Miguel se encogió de hombros, luchando por mantener la voz calmada. Quizás siguió hacia las montañas. Los apaches conocen el terreno mejor que nosotros. Sí, es cierto. Coleman se acercó a la ventana, asomándose hacia el interior. Miguel sintió que se le secaba la boca. Aunque también encontramos esto cerca del sendero que lleva a tu rancho. El sheriff sacó algo de su bolsillo, una punta de flecha rota, manchada de sangre seca. Miguel la reconoció inmediatamente. Había estado entre las pertenencias de Nolnesh cuando lo encontró en interesante, ¿no te parece? Coleman giró la punta entre sus dedos, observando cómo Miguel la miraba. El herbolario del pueblo me dice que has estado comprando hierbas medicinales, manzanilla, corteza de sauce, cosas para tratar heridas. Tengo dolores de estómago, por supuesto. Coleman sonrió, pero no había humor en la expresión. ¿Te importaría si echo un vistazo adentro? Solo para estar seguro. Miguel sentía que el tiempo se ralentizaba. Podía escuchar su propio pulso en los oídos, el susurro del viento entre las vigas del techo, el silencio mortal que venía de adentro de la casa. Una decisión tomada aquí definiría todo lo que vendría después. Claro, dijo finalmente, pero tendrás que disculpar el desorden. Coleman asintió,
y se dirigió hacia la puerta. Miguel lo siguió, rezando a un Dios en el que había dejado de creer que Nolnes hubiera encontrado un lugar donde esconderse. Pero cuando cruzaron el umbral, Miguel vio algo que le heló la sangre en gotas de agua fresca en el suelo de tierra, llevando directamente hacia el rincón, donde guardaba los sacos de grano. El sheriff se había ido con sospechas, pero sin pruebas, y los días que siguieron transcurrieron como un sueño extraño entre dos hombres que habían aprendido a confiar sin palabras. Nolnes se recuperaba rápidamente. Su fuerza volvía como agua a un pozo seco, y con ella una inquietud que Miguel reconocía demasiado bien. Era la inquietud de quien sabía que su tiempo en un lugar seguro se agotaba. Trabajaban juntos en las tareas del rancho, desarrollando un ritmo silencioso que hablaba de comprensión mutua. Nolnes había resultado ser tan hábil reparando cercas como Miguel había sospechado. Sus manos se movían con precisión sobre la madera astillada, reforzando postes que Miguel había intentado arreglar solo durante meses. Era como si la tierra misma respondiera mejor a 4 manos que a 2 en una mañana. Mientras reparaban el techo del establo, Nolnes señaló hacia las montañas lejanas y dijo una palabra en su idioma que sonaba como viento entre rocas a Miguel. No entendió la palabra, pero entendió el tono: nostalgia, pérdida, el dolor de estar lejos de casa. Tu gente, dijo Miguel en español, señalando en la misma dirección a Nolnes. Asintió lentamente. Levantó 2 dedos, luego 3, luego cerró el puño. Miguel interpretó: en 2 días, quizás 3, y tendría que irse. La comprensión se asentó entre ellos como el polvo después de una tormenta esa tarde. Mientras compartían café amargo bajo el porche, Nolnes hizo algo inesperado. Sacó un pequeño cuchillo de su cinturón y comenzó a tallar en un pedazo de madera de pino. Miguel lo observó trabajar, fascinado por la paciencia y precisión de cada corte. Lentamente, la forma de un caballo emergió de la madera, no cualquier caballo, sino uno específico, el mismo que Miguel montaba todos los días. Cuando terminó, Nolnes se lo entregó a Miguel con solemnidad. Era más que un regalo, era un reconocimiento de lo que habían construido juntos en esos días. Robados al destino, Miguel desapareció en la casa y regresó con algo envuelto en cuero suave. Dentro había un pequeño crucifijo de plata, el último regalo que Isabel le había dado antes de su muerte. Se lo entregó a Nolnes, quien lo examinó con curiosidad antes de comprender su significado. A los 2 hombres se miraron a través del abismo de sus culturas diferentes, unidos por algo más profundo que el idioma o la sangre: el reconocimiento de pérdidas compartidas y la extraña gracia de haber encontrado hermandad en territorio enemigo. Pero esa noche, Miguel escuchó algo que le heló la sangre: en el sonido distante de tambores desde las montañas, llevados por el viento nocturno como una promesa y una amenaza. Nolnes también los escuchó, sentándose erguido en su catre, los ojos brillando en la oscuridad. Su gente había venido a buscarlo. El cazador llegó como una sombra de mal agüero al amanecer del 7º día, montando un caballo negro que parecía estar hecho del mismo material que las pesadillas. Miguel lo vio primero como una mancha oscura contra el horizonte rojizo, moviéndose con la paciencia depredadora de alguien que sabía exactamente dónde iba y que encontraría al llegar al Jake Morrison. No era como el Sheriff Coleman. Este hombre tenía la muerte tatuada en cada línea de su rostro curtido, en la forma casual como llevaba el rifle cruzado sobre la silla, en los ojos grises que parecían catalogar el valor monetario de todo lo que veían. Cuando desmontó frente al rancho, lo hizo con la fluidez de quien había hecho lo mismo cientos de veces antes. Buenos días, dijo, aunque su voz no tenía nada de buenos días. Era la voz de alguien que cobraba por traer malas noticias. Busco a Miguel Herrera. Soy. Miguel salió del establo con una horquilla en las manos, tratando de parecer ocupado con tareas matutinas. Adentro de la casa, sabía que Nolnes estaba escuchando cada palabra. Morrison se quitó los guantes de cuero con movimientos deliberados. Jake Morrison, cazador de recompensas. Me contrataron para encontrar a un apache herido que anda suelto por estos lares. Un guerrero peligroso que mató a 3 colonos cerca del río. Ya le dije al sheriff que no he visto a ningún apache. Morrison sonrió, y la sonrisa era peor que una amenaza directa. Sí, Coleman me contó sobre su visita. También me contó que no le creyó
ni una palabra. Se acercó a Miguel, estudiando su rostro con la intensidad de alguien que había aprendido a leer mentiras en las arrugas de la piel. ¿Sabes cuánto vale un apache vivo? $300. Muerto vale 100. Miguel mantuvo la expresión neutra, aunque sentía que el corazón le martillaba contra las costillas. Interesante información, pero no veo cómo me afecta. Te afecta porque conozco tu historia, Herrera. Morrison se apoyó contra la cerca, sus ojos nunca dejando el rostro de Miguel. Sé lo que les pasó a tu esposa y tu hija. Sé por qué te viniste a vivir aquí como un ermitaño. Y sé que un hombre con esa clase de pérdida no arriesgaría su pellejo por proteger a uno de los bastardos que destruyó su familia. Las palabras cayeron como hierro candente sobre una herida abierta. Miguel sintió que se le tensaban los músculos, que sus dedos se cerraban con más fuerza alrededor de la horquilla. A menos, continuó Morrison, que esté escondiendo algo que valga más que la venganza. Desde adentro de la casa llegó un sonido casi imperceptible, el crujido de una tabla del piso. Morrison lo escuchó también, su cabeza girando ligeramente hacia la puerta como un halcón que detecta movimiento entre la hierba. Creo, dijo Morrison, llevando la mano al revólver, que es hora de revisar tu casa más a fondo. Morrison se había ido con las manos vacías, pero con promesas de regresar. Y ahora, la casa parecía más pequeña, como si las paredes se hubieran cerrado para proteger el secreto que guardaban. Miguel y Nolnesh se sentaron frente al fuego. Esa noche, el silencio pesando entre ellos como una tormenta a punto de estallar. El apache había estado callado desde la visita del cazador, sus ojos perdidos en las llamas danzantes. Mañana debo irme, dijo Nolnesh finalmente, las palabras en español quebrado, pero cargadas de certeza. Él no se dará por vencido. Trera, M.S. Hum. Miguel asintió, removiendo los carbones con una rama seca. Sabía que era cierto, pero la proximidad de la partida le dolía más de lo que había esperado. Habían construido algo extraño e inesperado en esos días, algo que ni los años de odio ni las diferencias de sangre habían logrado destruir. Hay algo que debo decirte, Nolnesh continuó. Su voz más baja ahora, casi perdida en el crepitar del fuego, al algo que necesitas saber antes de que me vaya. Miguel levantó la vista, encontrando en los ojos del apache algo que no había visto antes. Culpa pura, cruda como una herida abierta. Nolnesh se tocó el pecho, luego señaló hacia el este donde estaba el pueblo. Hace 3 años, cuando era más joven, más tonto, lideré un grupo de guerreros en ataques contra los colonos. Creía que defendía a mi gente. Miguel sintió que algo frío se extendía por su estómago, pero no dijo nada. Hubo una casa, Nolnesh continuó, cada palabra pareciendo arrancarle pedazos del alma. Una mujer con cabello como el sol en una niña pequeña. Corrieron cuando nos vieron llegar. El mundo se detuvo. Miguel se quedó inmóvil, la rama cayendo de sus dedos entumecidos. En su mente vio de nuevo a Isabella con su vestido azul favorito, el terror en sus ojos cuando los gritos de guerra llenaron la mañana. Vio a su pequeña Carmen, apenas 5 años, escondiéndose detrás de las faldas de su madre. Ferrand, hombres, Miguel susurró, la voz como arena seca. Tú estabas ahí. Nolnesh asintió lentamente, lágrimas brillando en sus mejillas a la luz del fuego. Traté de detenerlos cuando vi que eran inocentes, pero era demasiado tarde. El joven guerrero que era entonces mató a tu esposa antes de que pudiera intervenir. Miguel se puso de pie bruscamente, el rifle que descansaba contra la pared, súbitamente pesado en sus manos. Nolnesh no se movió. No trató de defenderse, solo permaneció arrodillado junto al fuego, ofreciendo su vida como pago por una deuda de sangre que había cargado durante años. Por eso vine solo al territorio, continuó Nolnesh, para buscar perdón, que sabía que no merecía. El destino me trajo a tu puerta, Miguel, quizás para que pudieras cobrar la venganza que te corresponde. El rifle temblaba en las manos de Miguel, el peso de 3 años de dolor concentrándose en ese momento. Afuera, el viento ululaba como almas en pena. La plaza de San Pueblo hervía de indignación bajo el sol del mediodía, cuando Miguel llegó montado en su caballo tordillo, y supo inmediatamente que Morrison había cumplido su amenaza. Media docena de hombres armados rodeaban la fuente de piedra, sus rostros duros como pedernal, mientras las mujeres se agrupaban bajo los portales susurrando entre dientes. El sheriff Coleman esperaba en el centro,
con una expresión que mezclaba deber y disgusto a partes iguales. Miguel Herrera, la voz del padre Rodríguez, cortó el aire como una navaja. El sacerdote se adelantó, su sotana negra ondeando dramáticamente. Hemos venido a hablar contigo sobre tu husp. Miguel desmontó lentamente, sintiendo el peso de todas las miradas como piedras arrojadas contra su espalda. Morrison había hecho su trabajo bien. Ahora todo el pueblo sabía que había estado escondiendo a un apache. No sé de qué hablas. Padre, mentiroso. María Santos se adelantó desde la multitud, su rostro enrojecido por la furia. Morrison nos contó todo. Has estado protegiendo al salvaje que mató a nuestros hijos. Un murmullo de aprobación se alzó de la multitud, como el gruñido de una bestia hambrienta. Miguel reconoció las caras a don Esteban, el herbolario, los hermanos Vázquez que tenían tierra cerca del río, la viuda Morales que había perdido a su hijo Mayo Ere en un ataque apache el año anterior. Gente que él conocía, que había tratado durante años con respeto cauteloso, ahora lo miraba como si fuera un traidor. Todos sabemos lo que te hicieron los apaches, continuó el padre Rodríguez, su voz suavizándose con falsa compasión. Perdiste a tu familia, tu mundo se destruyó. Entendemos que el dolor puede nublar el juicio de un hombre. Mi juicio está claro, claro. El sheriff Coleman se acercó, la mano descansando casualmente sobre la culata de su revólver. Miguel, ese apache es un asesino. Ha matado colonos inocentes. Si lo estás protegiendo, eres tan culpable como él. Miguel sintió que algo se endurecía dentro de su pecho, como hierro enfriándose en el yunque. Durante años había vivido al margen de esta comunidad, aceptando sus miradas de lástima y sus susurros. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente dónde estaba parado. Si buscan justicia, dijo Miguel, su voz calmada pero clara, búsquenla en su propia conciencia. Yo he encontrado la mía. La multitud se agitó, voces alzándose en protesta. Alguien gritó, traidor, desde atrás. Miguel montó su caballo nuevamente, mirando a cada rostro, airado con serenidad extraña. Si quieren venir por él, dijo, finalmente, saben dónde encontrarme. Espoleó su caballo y se alejó de la plaza, sintiendo el odio de sus antiguos vecinos, quemándole la espalda como fuego. Detrás de él escuchó al padre Rodríguez organizando una reunión para esa noche. No vendrían solos la próxima vez. La noche cayó sobre el rancho como una manta pesada, y Miguel encontró a Nolnesh sentado en el porche, limpiando meticulosamente su cuchillo de caza con un trapo de cuero. El apache había permanecido en silencio desde la confesión de la noche anterior, pero algo había cambiado en su postura. Ya no parecía un hombre cargando culpa, parecía un guerrero preparándose para morir con honor. No tienes que quedarte, dijo Miguel, sentándose a su lado con 2 tazas de café. Puedes llegar a las montañas antes del amanecer. Nolnesh aceptó el café, pero negó con la cabeza. Huir ahora sería deshonrar lo que hemos construido aquí. Su español había mejorado durante los días de convivencia, las palabras fluyendo con más naturalidad. Además, Morrison me encontrará donde quiera que vaya. Al menos aquí, elijo el lugar donde muero. Miguel asintió, entendiendo la lógica. Había algo limpio en esa decisión, algo que resonaba con la parte de él que había dejado de correr años atrás. Revisaron las armas juntos en el rifle de Miguel, perfectamente calibrado, el arco y las flechas de Nolnesh, hechos con habilidad. Apache, 2 revólveres que Miguel había mantenido engrasados pero sin usar desde la guerra. Sabes que vendrán al amanecer, dijo Miguel, cargando las balas una por una. A Morrison es inteligente. Esperará hasta que tenga ventaja numérica. Nolnesh tensó la cuerda de su arco, probando su resistencia. Probablemente traiga hombres del pueblo, gente que cree que está haciendo lo correcto. Trabajaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Miguel se sorprendió al darse cuenta de que no sentía miedo, solo una extraña calma. Era como si los últimos 10 días hubieran sido una preparación para este momento, como si toda su vida hubiera estado conduciéndolo hacia esta elección, entre la supervivencia y la rectitud. Hay algo que quiero que sepas, dijo Nolnesh de repente, sus manos deteniéndose sobre las flechas. Esa noche, después de lo que le pasó a tu familia, no pude dormir durante meses. Veía sus rostros en mis sueños. Miguel lo miró,
viendo en los ojos del apache el mismo dolor que él había cargado durante años. Mi esposa me dejó porque no podía entender por qué había cambiado, continuó Nalnesh. Decía que ya no era el hombre con quien se había casado. Chenier, el guerrero que mató a los inocentes, murió esa noche también. Miguel extendió la mano y la puso sobre el hombro de Nalnesh. Entonces, ambos hemos estado muertos durante 3 años. Sí. Nalnesh sonrió tristemente. Pero quizás mañana encontremos una forma honorable de estar vivos de nuevo. En la distancia, se escuchó el ulular de un búho, y ambos hombres supieron que sus enemigos ya estaban posicionándose en la oscuridad, esperando la primera luz del alba. La tierra tembló antes del amanecer, y Miguel supo que no era Morrison quien venía por el sendero. El sonido llegó primero como un trueno lejano, luego como el rugido de 50 caballos, galopando en perfecta formación, sus cascos martillando la tierra seca como tambores de guerra. Cuando la primera luz dorada del alba tocó el horizonte, los vio en una línea de guerreros apaches, emergiendo de la bruma matutina como espíritus nacidos del desierto. Mismo Miguel se puso de pie en el porche, el rifle en sus manos temblando ligeramente. Nalnesh apareció a su lado, ya no el hombre herido que había encontrado entre los matorrales, sino un guerrero en toda su magnificencia, con pintura de guerra fresca marcando sus mejillas, y el pecho desnudo, brillando bajo la luz naciente en mí. «Padre», murmuró Nalnesh, y en su voz había una mezcla de orgullo y temor, que Miguel reconoció como propia al frente de la formación. Cabalgaba un hombre que parecía tallado en piedra antigua, alto y ancho de hombros, con cabello gris trenzado, con plumas de águila y conchas marinas. Sus ojos, incluso a distancia, tenían la misma intensidad que los de Nalnesh, pero multiplicada por años de liderazgo y sabiduría ganada a través del dolor. Los guerreros se detuvieron a 50 metros de la casa, sus caballos resoplando y pateando el suelo, pero ninguno rompió la formación. El silencio que siguió fue más ensordecedor que el trueno de los cascos. Miguel sintió que cada fibra de su ser gritaba que corriera, que se escondiera, que buscara protección donde no la habían, pero se quedó de pie en el jefe. Apache desmontó lentamente, sus movimientos deliberados y llenos de una gracia que hablaba de décadas de autoridad indiscutible. Caminó hacia el porche, y Miguel pudo ver las cicatrices que marcaban su rostro y brazos, cada una historia de batallas libradas y enemigos vencidos. Aun cuando estuvo a 10 pasos de distancia, el jefe se detuvo y miró directamente a Miguel. No había odio en esa mirada, sino algo mucho más complejo, evaluación, curiosidad, y quizás el más ligero matiz de respeto. «Tú eres el hombre que salvó a mi hijo», dijo en un español perfecto. Su voz, profunda como el eco en un cañón. En Miguel asintió una vez, sin confiar en su voz para responder. En el jefe Apache miró a Nalnesh, luego de vuelta a Miguel. Muy lentamente se llevó la mano derecha al corazón, y luego la extendió hacia Miguel, la palma hacia arriba. «Entonces», dijo el jefe, «eres mi hermano». Detrás de él, 50 guerreros desmontaron al unísono el sonido de sus movimientos, creando una sinfonía de respeto que Miguel nunca había esperado escuchar dirigida hacia Elan Morrison. Había estado esperando en vano. La verdadera prueba acababa de comenzar. Los días pasaron como agua clara después de la tormenta, y Miguel descubrió que la paz tenía un sonido diferente al que recordaba. Ya no era el silencio pesado de la soledad, sino el murmullo suave de un mundo que había encontrado un nuevo equilibrio. Morrison se había marchado del territorio, después de que 50 guerreros apaches aparecieran en su puerta con una propuesta que no podía rechazar: irse en paz o quedarse para siempre bajo tierra. En Nalnesh venía a visitarlo 2 veces por semana, siempre al atardecer, trayendo noticias de las montañas y ayudando con las tareas del rancho. Trabajaban juntos en el nuevo establo que estaban construyendo, sus conversaciones mezclando español y apache, mientras sus manos creaban algo duradero de madera y sudor. El guerrero había encontrado su camino de vuelta a su tribu, pero también había encontrado algo nuevo en esa amistad forjada en el dolor y el perdón. El pueblo pueblo había necesitado tiempo para adaptarse al nuevo orden. Algunos, como don Esteban, seguían cruzándose de calle cuando veían a Miguel, pero otros habían comenzado a comprender que la valentía a veces tenía formas inesperadas. María Santos había sido la primera en acercarse, trayendo tortillas recién hechas y una disculpa tímida que Miguel había aceptado sin rencor en el padre.
Rodríguez había predicado sobre el perdón el domingo anterior. Aunque Miguel sospechaba que el sermón tenía más que ver con política que con teología, el sheriff Coleman había sido transferido a otro territorio, reemplazado por un hombre más joven, que entendía que mantener la paz, a veces, significaba aceptar que existían formas de justicia más complejas que las escritas en los libros de leyes. En una tarde, mientras Miguel reparaba la cerca del corral, vio acercarse a un grupo de jinetes por el sendero. Por un momento, el viejo instinto lo hizo buscar su rifle, pero luego reconoció la postura relajada de los visitantes. Eran 3 jóvenes apaches, entre ellos un sobrino de Nounesh, que venían a comerciar pieles por herramientas de metal. Miguel hermano lo saludó el joven en español, cuidadoso, usando el título que se había extendido entre la tribu después de aquella mañana de revelaciones. Miguel sonrió, dejando caer el martillo y caminando hacia ellos. Ensas auf llevaban no solo pieles, sino también cuentas de turquesa y pequeñas tallas de madera, que sabía que podría vender en el pueblo por buen precio. Era un comercio honesto entre hombres que habían elegido la confianza por encima del miedo. Esa noche, sentado en su porche con una taza de café y escuchando el canto de los coyotes en la distancia, Miguel pensó en Isabella y Carmen. Por primera vez en años, los recuerdos no vinieron acompañados de dolor punzante, sino de una melancolía suave que se sentía como sanación. Había aprendido que algunos actos de bondad cambian el mundo para siempre, y que a veces la paz se construye una cicatriz a la vez.